Ya comentábamos que estamos en el domingo 11º del tiempo ordinario de este ciclo A de Mateo. Como lema de esta secuencia de textos bíblicos pongo lo que les pongo aquí, el final del Evangelio de hoy. Lo que han recibido gratis, entréguenlo gratis. Iniciamos con la lectura del libro del Éxodo, en el capítulo 19, que nos presenta la propuesta de alianza que Dios hace con el pueblo de Israel en el desierto del Sinaí al pie del monte Joreb. Es realmente un texto que muestra este cariño de Dios, esta manera como Dios va acercando, seduciendo, podríamos decir, al pueblo para que acoja esta relación de cercanía con Dios. Él les recuerda, yo los he traído a mí como en alas de águila. Les invita a permanecer atentos a su comunicación, a guardar la alianza, es decir, este convenio, este vínculo. Implica un compromiso mutuo con responsabilidades específicas. Dios entregará la ley, que no hay que verla meramente como una secuencia de órdenes eh, sin sentido, sino son unas normas para el buen vivir, que es a lo que Dios les invita y les da pistas de cómo construir este buen vivir. También les promete una tierra, un espacio, donde puedan asentarse y vivir de acuerdo a esas normas. El pueblo se compromete a no buscar otros dioses, a no caer en la tentación de la idolatría. En la lectura, Yahvé les recuerda que su elección, y de hecho el amor mismo de Dios, es siempre gratuito y nunca estará basado en méritos. Con ternura les comunica, ustedes serán mi tesoro. También tomado de este texto del Éxodo, ustedes serán un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Recordemos que la vocación del sacerdote que tenemos todos los cristianos y cristianas es ofrecer a Dios para que Dios santifique. Y es una parte importante de nuestra misión como cristianas y cristianos. El salmo del día de hoy sigue esta temática, invita a establecer un convenio, un pacto, una relación sana, profunda con el Dios vivo, ¿no? Él fue quien nos hizo y somos suyos, somos su pueblo y su rebaño. Se parece al texto que acabamos de escuchar del Éxodo en la invitación a concretar la alianza, un pacto de fidelidad que Dios quiere tener con sus criaturas. El Señor ha mostrado ser fidedigno, es decir, digno de fe porque cumple siempre su parte. Muestra en todo momento su benevolencia, su misericordia es eterna y su fidelidad nunca se termina. El salmista entonces invita al pueblo a responder. Alabemos a Dios, todas y todos, sirvámosle con alegría y con júbilo entremos a su templo, es decir, al encuentro en el corazón con el Dios vivo. La segunda lectura nos lleva a continuar nuestra reflexión de esta carta, prácticamente un evangelio de Pablo dirigida a los romanos. Hoy se presenta en este capítulo 5 la continuación de su argumento de cómo Jesús salva tanto al pueblo judío como a los paganos, ambos creyendo que tenían el sentido de la vida a través de sus prácticas religiosas, en el caso del pueblo judío, o la filosofía clásica, en el caso de los pueblos paganos, grecorromanos. En el fondo, lo que puede hacer al ser humano descubrir la plenitud de su identidad es el amor de Dios en Cristo. En Cristo, este Dios misericordia nos ha mostrado hasta dónde llega su amor, porque está dispuesto a entregar la vida por nosotras, por nosotros. Y esto no obstante nuestra infidelidad empecinada, eso que llamamos pecado. El amor de Dios es incondicional y gratuito, y ese amor es el único que puede finalmente transformar nuestros corazones endurecidos. Pista importante para que no olvidemos que este es el centro también de nuestra misión.
Jesús nos reconcilia y nos salva, haciéndonos partícipes de su vida. No es un indulto jurídico, es una oferta de vida hecha desde su amor personal por cada hombre y mujer. Tomado del texto de Pablo, la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros y nosotras cuando aún éramos pecadores. El Evangelio del día de hoy, del capítulo 9 de Mateo, nos presenta la institución de los 12. Una acción simbólica que el Señor Jesús realiza con la cual quiere indicar que está fundando un nuevo pueblo, un nuevo Israel. Recordemos que los israelitas se consideraban descendientes de los 12 hijos de Jacob, al que después Dios le pone el nombre de Israel. Estos 12 patriarcas que se tenían por los pilares sobre los que se construyó este pueblo elegido. Por eso cada tribu llevaba el nombre de uno de estos fundadores, uno de estos patriarcas. El Señor siente compasión, nos dice el texto, por las multitudes extenuadas y desamparadas. Están como ovejas sin pastor. Queda claro que los pastores oficiales del pueblo han abandonado a las ovejas que Dios les había confiado. Ahora el Señor envía, y eso es lo que significa la palabra apóstol, enviado, envía a 12 de sus discípulos que se presentan como pilares de un nuevo Israel. Jesús les da poder para expulsar espíritus impuros y curar toda clase de dolencias. Es decir, podrán hacer lo que el Señor había hecho hasta entonces, liberar a los oprimidos. Los elegidos por el Señor constituyen un grupo muy heterogéneo. Por sus nombres y epítetos que los describen, percibimos que hay de todo. Hay judíos tradicionalistas, hay judíos más liberales, porque llevan nombres paganos, que ningún judío conservador le hubiera puesto un hijo suyo. Hay cobradores de impuestos, como Mateos. Hay guerrilleros celotas, como Simón el cananeo. Es decir, personas que normalmente estaban en pleito permanente, están llamados por Jesús a construir un nuevo pueblo. El mensaje es que el nuevo Israel es un espacio de encuentro y de comunión. Les da instrucciones, enfocarse en buscar a esas ovejas perdidas de la casa de Israel. En la versión de Mateo les impide ir a ciudades paganas y samaritanas, propio de la tradición Mateo-Santiago. Los otros evangelistas no en esta restricción. El centro de su misión es transmitir, proclamar que ya se acerca el reino de los cielos, la posibilidad de que Dios sea el centro de nuestras vidas. Les manda a curar leprosos y demás enfermos, a resucitar muertos y a echar fuera demonios. Nuevamente, las acciones de liberación que el propio Jesús ha desarrollado hasta ahora. Y finalmente, como todo esto es un acto de amor, entendemos por qué la última instrucción. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Las lecturas de este domingo nos transmiten en primer término esta búsqueda de Dios de su pueblo para entablar con ese pueblo una alianza, es decir, literalmente significa un pacto. Ya hemos dicho en otras ocasiones que los textos y la sensibilidad de la Biblia, en particular del Antiguo Testamento, reflejan una época de la humanidad, una sensibilidad, son elementos culturales que es importante podamos reflexionar y traducir a nuestro lenguaje y sensibilidad contemporánea. En esa época era muy importante, sobre todo en los pueblos nómadas, en los pueblos del desierto, el establecer un pacto y la fuerza de la palabra que se empeñaba en ese compromiso mutuo, ¿no? Aquí lo que nos llama la atención es que la iniciativa es de Dios. Dice claramente en el texto del Éxodo, yo los traje a mí, yo los atraí a mí, hacia mí, y yo los atraje hacia mí. Hice todo lo posible para que pudieran llegar aquí y en este lugar, llamémosle así, símbolo del desierto,
de soledad y silencio, les pueda yo transmitir mi palabra, mi comunicación, que se concreta en lo que después se llamará la Torá, la ley, esta invitación a un buen vivir, una relación interpersonal de todas las hijos e hijas de Dios, que está sustentada en este amor del que Dios es maestro, del que Dios nos modela. Les invita a que establezcan esa alianza, ese compromiso mutuo, y les subraya que Él se mantendrá por siempre fiel a ese compromiso, ese pacto. El Salmo nos lo recuerda nuevamente, presenta a Dios haciendo estos actos de liberación, de salvar a las personas que están enfermas, de atender a quienes se ponen en sus manos y claman a Él. Dios es un Dios fiel, que siempre nos escucha, siempre responde nuestro llamado, nuestra comunicación. Llegamos a la carta de Pablo, carta a los Romanos, y en particular este capítulo 5, donde desarrolla con más detalle, aunque seguirá a lo largo de toda la carta hablando de eso. Recuerden que el lema central de la carta a los Romanos es: yo solamente predico a Jesús y este crucificado. Es decir, yo solamente predico el amor hasta las últimas consecuencias de Dios. Un amor que no es abstracto, un amor que ha dado prueba, que está dispuesto a entregar la propia vida para que la persona amada, tú y yo, cada uno de nosotros, pueda encontrar la vida plena para la cual Dios nos llamó a la existencia. Entonces, ese compromiso de Dios, esa parte, digamos, del pacto, de la alianza con Dios, llega al culmen en la entrega del Hijo de Dios, el Verbo eterno del Padre, es decir, Dios encarnado, haciéndose ofrenda por nosotros, es decir, asumiendo sobre sí todas las consecuencias de nuestro egoísmo, del pecado en nuestras vidas, para liberarnos de ellas. Pero ese acto de la cruz, como nosotros sabemos, que no es meramente una anécdota o un segmento del tiempo de hace 2000 años, un poquito menos, es un acto permanente, es un acto eterno de un Dios que está dispuesto a asumir sobre sí el dolor del desamor que muchos de nosotros y nosotras cargamos, pero que requiere, como es un acto de amor, que nosotros aceptemos esa oferta. Y esa es la parte novedosa de esta alianza que Dios establece con nosotros y nosotras en Cristo. ¿Qué es lo que nos toca aceptar? Nada más. Decir que sí, estamos en disposición de permitirle al Señor Jesús morir por amor a cada una, a cada uno. Cuando vamos dando ese paso, cuando como el hijo pródigo nos movemos de regreso a casa y le permitimos al Padre amarnos en la presencia amorosa y sacramental de su Hijo, que transforma nuestras vidas, curándolas, sanándolas, plenificándolas, descubrimos una nueva manera de estar en el mundo y descubrimos finalmente nuestra vocación, que nos lleva a la lectura del Evangelio del día de hoy, el llamado de los 12, es decir, los apóstoles. De entrada hay que subrayar que no es lo mismo discípulo que apóstol. Discípulos eran muchísimos, había discípulos y discípulas que seguían al Señor Jesús, tal como nos lo transmiten los textos. Son personas que habían tomado la decisión de ver en Jesús un maestro. Cuando hablamos de discípulo, necesariamente tiene que haber un maestro a quien se acoge el discípulo o la discípula para aprender algo del arte de vivir. En este caso, del arte del buen vivir. Diferente es esta, llamémosle, opción que hace el Señor Jesús de hacer una acción simbólica al nombrar 12 apóstoles. Apóstol quiere decir enviado, y estos 12 es un acto, ya decía, que representa una refundación de Israel.
como el Israel histórico está fundado en los 12 hijos de Jacob, que después Dios le cambia el nombre a Israel. Ahora el Señor Jesús, en este nuevo pacto, en esta nueva manera de llevar la buena noticia al pueblo de Dios, pues elige a 12 personas para construir sobre esos pilares un nuevo Israel. Lo segundo que llama la atención de esta vocación es que eran personas muy diferentes, algunas de ellas encontradas, es decir, enemigas históricamente, como los guerrilleros celotas y los colaboradores de los romanos. Y entre el grupo cercano de Jesús, de estos 12 enviados o apóstoles, había personas de estos dos grupos enemistados, judíos muy tradicionalistas y judíos muy liberales, diríamos, prácticamente light, como solemos decir hoy en día. Aquí la clave es que en Cristo, alrededor del Señor, permaneciendo atentas y atentos a la manera como Él nos incorpora a su cuerpo apostólico y nos envía, recibiremos el poder para poder transformar a un mundo que necesita esta buena noticia. Llama la atención que en la lista de los apóstoles el último es Judas Iscariote, que eventualmente traicionó al Señor Jesús. Curiosamente no sabemos mucho del quehacer de Judas antes de ese momento de la traición. Si fue enviado, un poquito más adelante el propio Evangelio nos dice cuando ellos regresan y le cuentan a Jesús cómo vivieron ese envío. Yo creo que podemos pensar que en esos primeros momentos la experiencia de Judas Iscariote fue muy similar a la de los otros apóstoles. Pero el evangelista ha querido dejar claro aquí que esa oferta del Señor y ese compromiso del Señor no es nunca una garantía. Si nuestra fidelidad y referencia permanente a Cristo como nuestro maestro y guía, la perdemos, ¿no? Si perdemos eso, perdemos el rumbo y terminamos traicionando a la vida, traicionando al Señor Jesús. Podemos recuperar de los propios evangelios que llega un momento en que Judas no entiende algunas de las acciones del Señor Jesús. Por ejemplo, el aceptar con paz, tranquilidad y mucha gratitud que una mujer se gastara un año de sueldo mínimo para comprar un frasco de perfume y vaciárselo completo en la cabeza del Señor Jesús. Y Judas empieza a tomar distancia del proyecto de Jesús y a confiar más en su propio proyecto. Aquí tenemos una clave importante para nunca dejar nuestra vocación de ser discípulos y discípulas del Señor Jesús y para entender nuestro envío, nuestra misión. El único poder que recibimos es el poder de Dios y Dios no tiene más poder que su amor. Ese poder lo recibes cada vez que te pones y aceptas, te pones de manera y aceptas el amor incondicional de Dios en Cristo, que se transmite a través de su palabra, que se transmite en el silencio de la oración, que se transmite cada vez que nos reunimos para participar en la Eucaristía. El Señor nos sana, nos cura, nos enseña, nos capacita y todo eso, hermanos y hermanas, es gratis. En el mundo de Dios no hay méritos. En el mundo de Dios solamente hay apertura de corazón, reconocimiento de pobreza espiritual y acogida del don del amor infinito de Dios. Ese poder gratuito que recibimos lo podemos también compartir gratuitamente. No hacen falta cosas extraordinarias. A veces se presentarán situaciones fuera de lo común, que es lo que llamamos extraordinarias. Pero el amor, en el 99% de las ocasiones, se desarrolla y se concreta en la vida de todos los días. Ya les platicaré algo más de eso cuando nos llevemos una meditación y tarea al final de la Eucaristía. Pero este envío
como apóstoles que recibimos tú y yo, porque somos apóstoles de la Iglesia de Cristo, enviados y enviadas, se va a desarrollar y concretar en lo sencillo y cotidiano. Siente ese poder gratuito que Dios te da en su cariño, en su amor, y compártelo. Compártelo a todas y todos y en todo. Así podemos ser buena noticia para quienes nos rodean. Que así sea. Les comentaba que el centro de las lecturas de este día es nuestra vocación y misión. Dice el texto que hemos recibido un poder gratis y ese poder lo debemos ejercitar gratis. Y ese poder es el poder del amor. El amor, ese sentimiento que hay en el corazón que realmente se traduce en una bendición para la gente que nos rodea. Piensa las veces que has visto a las personas que amas. Hoy Día del Padre, a los papás, a sus hijos, a sus hijas, a tus amistades, a tus padres, a la gente que amas. Ese vínculo que se traduce en una actitud interior, que se concreta en acciones, en palabras, realmente tiene un poder infinito, inclusive ante corazones que se han endurecido, como podemos ver en las circunstancias en las que a veces vivimos de violencia y de deshumanidad. A lo largo de esta semana ejercitemos ese poder, una sonrisa, una palabra de cariño, una mirada compasiva, comprensiva a las personas que nos rodean. Como les comentaba, no necesita ser algo extraordinario. Estas pequeñas muestras de cariño, de ternura, de cercanía, de reconocimiento de la dignidad, de aprecio al hermano y a la hermana, tienen un poder infinito. Compártelas gratuitamente. Que tengamos una excelente semana bendecida por este Dios que nos ama así. Que tengan una buena semana. Dios con ustedes.